El caso que hoy día es embarazo ectópico. Em, Como ustedes saben y seguramente ya han visto, el embarazo ectópico es parte de las hemorragias de la primera mitad del embarazo, ¿no? Entonces, las hemorragias de la primera mitad del embarazo son todas las hemorragias que aparecen o que suceden en el embarazo antes de las 20 semanas. Las otras patologías de las hemorragias de la primera mitad del embarazo, solamente para recordar, son el aborto y la enfermedad trofoblástica gestacional, que seguramente ya han visto en otras clases. Pero hoy día nos vamos a ocupar específicamente de el embarazo ectópico, ¿ya? Entonces vamos a adelantar un poco porque aquí están todas las hemorragias de la primera mitad. Bueno, ¿qué es el embarazo ectópico? El embarazo ectópico es, ¿ya están viendo esta diapositiva de embarazo ectópico? Ahora sí, ¿no? Sí, Entonces, ¿qué lo es el veo. émpico? Es la anidación. Bueno, el embarazo ectópico es la anidación del huevo fecundado fuera de la cavidad uterina. ¿Ven mi cursor, por si acaso? Sí, doctor. Bueno, todos los embarazos que suceden fuera de la cavidad uterina son considerados embarazos ectópicos. Y por tanto, el embarazo ectópico puede ser un embarazo que se anide en la trompa, que es lo más frecuente, ¿no? Que se anide en el ovario, que se anide en el ligamento ancho, que se anide en el cuello perdón, en el cuello del útero, en los cuernos, o que se anide en cualquier otro lugar fuera de la cavidad uterina, en la cavidad abdominal. Puede estar anidado en intestino, puede estar anidado en otros órganos, ¿no? Como hígado, etcétera, etcétera. Aunque son muy raros, esos embarazos también son embarazos ectópicos, ¿no? Dentro de la fisiopatología, pues hay algunos factores de riesgo que predisponen el embarazo ectópico. Por ejemplo, que hay alteraciones anatómicas de la trompa, ¿no? Que haya trastornos hormonales que hagan que la movilidad de los cilios tubáricos sea alterada, o defectos inherentes al huevo o cigoto, ¿no? En su implantación. Son huevos que se implantan muchas veces antes de lo normal. Normalmente se implantan alrededor del sexto día, ¿no? Entre quinto y séptimo día. Estos huevos tienen alguna alteración que hace que se implanten antes del quinto día. Dentro de la etiología, las causas del embarazo ectópico, hay situaciones que condicionan los embarazos ectópicos, por ejemplo, infecciones pélvicas. Creo que más adelante me toca dar enfermedad inflamatoria pélvica y ahí vamos a ver que los procesos infecciosos de la trompa van a condicionar embarazos ectópicos. Cirugía tubárica previa, por ejemplo, pacientes que hayan solicitado en alguna oportunidad una salpingoclasia, ¿no? Una ligadura de trompas, y después se han arrepentido, se han hecho canalizar la trompa y esos procesos cicatrizales pueden condicionar embarazos ectópicos, ¿no? O cualquier otra cirugía tubárica, por ejemplo, cirugías de embarazos ectópicos previos en los que no se ha retirado la trompa. Transmigración del óvulo, regurgitación del óvulo de la trompa hacia la cavidad abdominal, ¿no? Y otras situaciones que pueden condicionar, por ejemplo, el DIU, siempre y cuando esté sumado a un proceso infeccioso tubárico, ¿no? Pacientes que no hacen sus controles
adecuados, que tienen procesos infecciosos ascendentes gracias al DIU, ¿no? Siempre les digo, cuando hablamos de esta diapositiva, que el DIU no es un condicionante por sí solo. De hecho, es uno de los mejores métodos anticonceptivos, no hay que separar nada, ¿no? Pero si se suma a otras situaciones, puede condicionar un embarazo ectópico. Bueno, y aquí hablando de porcentajes, ¿no? El mayor porcentaje de los embarazos ectópicos ocurre en la trompa, ¿no? Y dependiendo de la porción donde se han anidado, diría entre 80 y 90% los autores dicen que se anida en la trompa, ¿no? Dependiendo de la porción de la trompa, puede ser infundibular, cuando está en el infundíbulo, un 17%, ¿no? No es mucho. El mayor porcentaje es ampular, en la región ampular de la trompa. Puede ser ísmico, en la región ísmica, o puede ser intersticial o cornual, ¿no? Con un 2,4%. El ovárico, si se fija, por cierto, al finalizar estas diapositivas vamos a ver una cirugía que hice de un embarazo ectópico tubárico, que como se dan cuenta es muy raro, ¿no? El cervical menos del 1%, el intraligamentario también, el abdominal mucho menos del 1%. ¿No? Sin embargo, yo tengo dos casos publicados, uno de un embarazo ectópico cervical y otro de un embarazo cornual, que son muy raros y que casi siempre, sobre todo el cervical, terminan en histerectomía. Acuérdense de eso. Alteraciones endometriales también pueden condicionar el embarazo ectópico, por ejemplo, aumento del tamaño. Perdón, en el embarazo ectópico siempre va a haber una alteración en el endometrio, ¿no? ¿No? Hay un pseudocrecimiento de las vellosidades endometriales, que es porque, como sabemos, el ectópico está anidado fuera del endometrio. Pero en el endometrio se va a presentar un aumento del tamaño nuclear en las células, una irregularidad en los núcleos, una hipercromasia o vacuolización del citoplasma, con ausencia de vellosidades coriales, y este fenómeno muchas veces nos sirve de diagnóstico cuando obtenemos la muestra del endometrio, que se llama fenómeno de Arias Stella, ¿no? Y es patroneumónico del embarazo ectópico. Si por alguna razón se le ha hecho un legrado, se le ha tomado una muestra, ya sea pensando en un ectópico para tener un diagnóstico patológico del endometrio, o se ha pensado que era un aborto y se le ha hecho un legrado y el patólogo nos reporta fenómeno de Arias Stella, entonces estamos frente a un embarazo ectópico. Bueno, dentro del diagnóstico, como en todos los diagnósticos, la historia clínica va a ser siempre importante, ¿no? Averiguar sobre todo los antecedentes de riesgo que hemos mencionado anteriormente, ¿no? Procesos infecciosos, cirugías tubales, uso de DIU, etcétera, etcétera. El embarazo ectópico va a cursar con dolor pélvico o abdominal, que generalmente es difuso. Hay amenorrea o falla menstrual. ¿Qué diferencia hay entre amenorrea y falla menstrual? Entonces, la diferencia es el tiempo, ¿no? Falla menstrual, cuando no viene la menstruación, antes de los 90 días, y amenorrea a partir de los 90 días, ¿no? Generalmente no se llega a los 90 días en los embarazos ectópicos, generalmente se complican antes. Entonces, falla menstrual es un dato importante que siempre tiene que haber, obviamente, ¿no? Sangrado anormal. Si estamos hablando de hemorragias de la primera mitad del embarazo, entonces uno de los signos que siempre va a haber es la hemorragia, sangrado transvaginal. Ese sangrado transvaginal suele ser oscuro, suele ser muchas veces en borra de café, no es un sangrado rojo rutilante, ¿no? Generalmente es escaso. En el examen físico puede haber un aumento de la temperatura, sobre todo en la parte pélvica, ¿no? ¿Cómo vamos a tomar o determinar este aumento de la temperatura en la parte pélvica? Pues tomando la temperatura rectal. Generalmente hay un aumento de la temperatura rectal, ¿no? Suele haber taquicardia, hay dolor y palpación y sensibilidad cuando hacemos el tacto bimanual y hacemos el examen de los anexos.
y solemos encontrar a ese tacto bimanual una masa anexial. Siempre es importante en la clínica dividir el embarazo ectópico en signos de embarazo ectópico, signos y síntomas de embarazo ectópico no complicado y signos y síntomas de embarazo ectópico complicado. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los dos? La diferencia es que en el complicado, el embarazo ectópico o la trompa se ha roto. Y en ese caso ya vamos a tener signos de hemorragia interna, ¿no? Irritación peritoneal, aumento en la sensibilidad a la palpación, Bloomberg positivo, todos los signos de irritación peritoneal de un abdomen agudo, ¿no? Y además signos de sangrado, hipotensión, signos de shock, etcétera, etcétera. El laboratorio en los embarazos ectópicos no complicados, pues nos pueden servir algunas cosas, por ejemplo, la medición de la fracción beta, atrofina coriónica, pero cuantitativa, cuantitativa, ¿no? La cualitativa, que es la que tomamos normalmente para determinar pruebas de embarazo, solo nos dice si está presente o no está presente esa hormona. Pero la cuantitativa hay que medirla. Y no nos sirve la fracción beta cuantitativa si es que solamente la tomamos una vez. Tiene que ser seriada, mínimamente con intervalos de 1 a 2 días. Porque en un embarazo normal, en la fracción beta cuantitativa, lo que vamos a ver es que se duplica, ¿no?, la cantidad de esa hormona. Pero en un embarazo ectópico, no. Generalmente se permanece como el primer dato o aumenta muy poco. Otra cosa que nos sirve en el laboratorio es pedirse a 125 en hemotoneo. Para esto hay que hacer una culdosíntesis, de la que vamos a hablar más adelante. Progesterona sérica, generalmente menos de 15 nanogramos por ml. En los embarazos normales suele ser más de 20. Y el método de apoyo de repente más importante, de apoyo diagnóstico más importante que tenemos, como muchas otras cosas en obstetricia, es pues la ultrasonografía, ¿no? ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver, ya hemos dicho, un 90%, 80-90% de ese embarazo está en la trompa. Entonces vamos a ver una formación sonoluente rodeada de un halo ecorefringente en la trompa, ¿no?, que corresponde a tejido trofoblástico. Si hacemos una ecografía Doppler alrededor de ese halo, ¿no?, hay un saco gestacional además, hay aumento de la vascularización. Muchas veces podemos ver en esa masa anexial un embrión y muchas veces con latido cardíaco, obviamente la trompa muy. Y cuando está complicado, pues muchas veces ya no vemos esta imagen, pero vemos abundante líquido libre, principalmente en fondo de saco, que se debe a hemoperitoneo, y signos de shock. Lo que les decía es que hacemos una ecografía Doppler alrededor de imagen que se la denomina en rueda de. En su interior hay un saco gestacional, la vesícula vitelina y muchas veces el embrión. Lo mismo, son imágenes de embarazo ectópico, muchas veces con latido cardíaco, les decía. Otro método diagnóstico que nos puede servir es lo que les decía anteriormente, ¿no? Tomar una muestra del endometrio. Perdón, creo que no está pasando la diapositiva. Ahora sí, ¿no? Otro método de diagnóstico podría ser obtener una muestra del endometrio a través de un raspado, un legrado o una aspiración. Bueno, el patólogo nos reporta fenómeno de Arias Estela, es un signo patoneumonónico de embarazo ectópico.
Otro método diagnóstico invasivo es la culdocentesis. ¿Qué es la culdocentesis? Es la punción por vía vaginal del fondo de saco vaginal con una aguja y una jeringa para obtener el líquido que vemos en la ecografía en el fondo de saco de Douglas, ¿no? Si el líquido que obtenemos es sangre que no coagula, entonces tenemos que pensar en un embarazo ectópico junto con todo el resto de la sintomatología. ¿Y por qué en los embarazos ectópicos esa sangre no coagula? Eso es interesante, porque se han consumido en el abdomen los factores de coagulación. Y una que, bueno, que a mí más me gusta, pues es la laparoscopía, porque la laparoscopía no solamente nos sirve para diagnosticar, entonces metemos una cámara, ¿no? Generalmente a través del ombligo, y vamos a ver de forma directa, ¿no? El cuadro clínico. Pero además de hacer diagnóstico, la laparoscopía nos sirve como tratamiento. Y en realidad la laparoscopía es la primera opción quirúrgica, ¿no? Ya les digo, más adelante vamos a ver un video de una laparoscopía en un embarazo ectópico que hice hace unos años. Bueno, estas imágenes también son de laparoscopías que hicimos. Aquí vemos, ¿no? Un aumento de volumen en la trompa, generalmente en la región ampular, ¿no? El resto de los órganos pélvicos internos no tiene alteración. Esto muchas veces no se encuentra así. Generalmente ya encontramos embarazos ectópicos complicados, ¿no? Aquí tenemos otra imagen, la trompa muy dilatada, muy vascularizada, con cambios de color, volumen, etcétera, etcétera. Lo mismo, aquí ya tenemos cierto grado de hemoperitoneo. Incluso si el embarazo ectópico no está roto, va a haber cierto grado de hemoperitoneo porque hay un sangrado que discurre a través de la trompa hacia el abdomen a medida que va creciendo. Obviamente que cuando se rompe la trompa, ese sangrado va a ser muy intenso y si hay un vaso que está sangrado continuamente, pues la paciente va a presentar signos de shock. Lo mismo en este caso, y un embarazo tubárico bastante grande, a punto de romperse con bastante hemoperitoneo, ¿no? Lo mismo son imágenes de laparoscopías. Y una vez que hacemos el diagnóstico, tenemos que pensar en un tratamiento. Y el tratamiento del embarazo ectópico es de dos clases, ¿no? Tenemos dos opciones. Podemos hacer un tratamiento médico o podemos hacer un tratamiento quirúrgico. Bueno, si bien la diapositiva aquí dice que el 82 al 95% de los tratamientos de los embarazos ectópicos pueden ser tratamientos médicos o deberían ser tratamientos médicos, en la realidad y en la práctica clínica es al revés. El 90% de los que hacemos son tratamientos quirúrgicos. ¿Por qué? Porque lamentablemente se hace diagnóstico muy tarde, eh, condiciona o califica para hacer un tratamiento médico. Pero el tratamiento médico se lo hace con los estáticos, ¿no? La primera opción que tenemos es el metotrexate, pero también podemos utilizar cisplatinum. ¿Cómo se usa el metotrexate? Por vía intramuscular, 1 miligramo por kilogramo de peso, dosis única. Siempre que se usa metotrexate debemos utilizar ácido fólico, ¿no? Porque produce depresión de ácido fólico. Decía que para hacer un tratamiento médico tenemos que tener criterios, ¿no? Y ver si califica para hacer un tratamiento médico. Entonces, ¿cuáles son esos criterios? Primero, que no sea complicado. Eso quiere decir que el embarazo ectópico no esté roto, ¿no? Si el embarazo ectópico está roto, ni pensar en hacer un tratamiento médico, ¿no? El tratamiento va a ser quirúrgico. Ausencia de enfermedad hepático-renal. Subunidad beta menor de 2000 miliunidades por ml. Esta es una de las situaciones que generalmente nos condiciona a ya no hacer tratamiento médico, porque las pacientes vienen o se hace diagnóstico tarde, ¿no? Con subunidades beta mayores. Ausencia de actividad cardíaca.
es lo principal, masa ectópica menor de 4 centímetros. Si es más de 4 centímetros, vamos para un tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico. Bueno, el tratamiento quirúrgico puede ser por una laparotomía, ¿no? Haciendo una incisión en el abdomen, o por lo que les decía, que es la primera opción, ¿no? La laparoscopía, que además de diagnóstica, es terapéutica, ¿no? Nos sirve para hacer tratamiento. Entonces, en los dos casos se puede hacer lo mismo. Se puede hacer una salpingectomía, que es sacar la trompa, que eso es lo que más frecuentemente hacemos. Se puede hacer una salpingotomía lineal, que es abrir la trompa, sacar el embarazo ectópico y suturar la trompa, ¿no? Se puede hacer una resección segmentaria, solamente de un segmento. Tenemos varias opciones. Muchas veces se puede hacer también una expresión de la trompa para producir un aborto tubárico. Lamentablemente, la gran mayoría de estos tratamientos más conservadores en los que no quitamos la trompa condicionan procesos cicatrizales en la trompa que a futuro podrían volver a producir un embarazo ectópico u otras complicaciones, ¿no? Como esterilidad. Así que a veces hay que pensarlo mucho para pensar en esos tratamientos más conservadores. Bueno, antes de ver el video que les decía, vamos a ver si tienen algunas preguntas hasta aquí de embarazo ectópico. ¿Quieren utilizar el Doctor, micrófono o respondemos las preguntas del chat? Sí, hola. doctor, una pregunta. ¿Hay alguna relación eh, con los tratamientos y la edad, digamos? O sea, si es que la paciente es de cierta edad, se le da más prioridad a cierto tratamiento o a otro. No, el tratamiento no está condicionado por la edad de la paciente. El tratamiento, ya sea médico o quirúrgico, está condicionado por las condiciones que acabamos de ver en relación a la probabilidad de hacer un tratamiento médico quirúrgico. No depende de la edad de la paciente. A cualquier edad de la paciente que tenga un embarazo ectópico, lo que tenemos que ver si califica para hacer un tratamiento médico. Y si no cumple las condiciones, hay que hacer un tratamiento quirúrgico. Y doctor, ¿cuáles son ¿Hay las alguna otra diferencias? pregunta? Sí, ¿cuáles son las diferencias entre el tratamiento, entre la cirugía laparoscópica y la convencional? ¿Cuáles serían los pros y los contras? Bueno, como ustedes saben, para cualquier otro procedimiento entre la laparoscopía y la laparotomía abierta, pues hay algunas ventajas de la laparoscopía en relación a la laparotomía y también algunas desventajas, ¿no? En relación a las ventajas, el tiempo de recuperación. El tiempo de recuperación es mucho menor en una laparoscopía, ¿no? Muchas veces operamos a una paciente en la mañana y en la tarde ya le estamos dando de alta, incluso con cirugías laparoscópicas eh, más, eh, más complicadas, por ejemplo, una histerectomía laparoscópica, ¿no? La mínima invasividad, esa es una situación importante, ¿no? O sea, que una paciente seguramente va a preferir en relación a la parte estética que tener cicatrices de menos de 1 centímetro, algunas que ni se notan, por ejemplo, la de la cámara que entramos por el ombligo, nunca se va a ver, a una cicatriz más grande que es del tamaño de una cesárea, por ejemplo, ¿no? Pero evidentemente en la laparoscopía también tenemos algunas dificultades, ¿no? La vía es absolutamente dependiente del material que tenemos muchas veces. Hay muchas veces situaciones en las que por los puertos que entramos es difícil resolver algunas situaciones. Por ejemplo, en los complicados, cuando hay un plastron apendicular, o perdón, un plastron tubárico que está involucrando muchos órganos, ¿no?
Muchas veces tenemos que convertir la laparoscopía en una cirugía abierta, porque con los instrumentos que tenemos difícilmente podemos manipular y resolver muy bien estas situaciones. Entonces hay ventajas y desventajas siempre. ¿Alguna otra pregunta? Preguntas, vamos a pasar a ver un video que les decía de una cirugía laparoscópica que hice hace unos 2 o 3 años, de un embarazo ectópico tubárico. Y, y después vamos a ir viendo el chat, por ahí también pueden hacer preguntas, al final las vamos a resolver. ¿Están viendo el video? Sí, ¿Me doctor. confirman si están viendo, por favor? Ya, perfecto. Bueno, ahí estamos empezando el primer puerto, que es la cámara, que generalmente, bueno, que siempre es umbilical, ¿no? Es un puerto de 10 milímetros, exploramos un poco. Es el único puerto que vamos a entrar sin visión directa, ¿no? Después todos los otros puertos, como vamos a ver a continuación, se entran viéndolos, ¿no? Para evitar producir algún daño en los órganos vecinos. Obviamente por ese puerto también se va a hacer el neumoperitoneo, que sin el neumoperitoneo no podemos hacer la cirugía laparoscópica, ¿no? Limpiando un poco la cámara, solo quiero que vean la entrada de los puertos para que lo adelante un poco y ya veamos el tratamiento. Entrando nuevamente con el puerto umbilical y ahí estamos poniendo uno de los puertos, ¿no? Generalmente en las cirugías pélvicas ginecológicas utilizamos, yo por lo menos utilizo 3 puertos, ¿no? El puerto umbilical y 2 puertos laterales. El umbilical de 10 o 12 milímetros y los laterales, dependiendo, en el embarazo ectópico uso uno de 10 milímetros y otro de 5 milímetros para poder sacar la rompa, ¿no? O el tejido que podamos obtener por el puerto de 10 años, creo. Vamos a utilizar 4 puertos, ¿no? Y yo sustituyo actualmente utilizar un puerto más, ¿no? Poniendo un manipulador uterino, porque con el manipulador uterino que lo ponemos por vía vaginal, me permite mover el útero a la posición que yo quiero, entonces me es más fácil trabajar solamente con 2 pinzas, ¿no? Eso significa solamente 3 puertos, ¿no? El de la cámara y 2 para las pinzas. Ahí estamos poniendo otro puerto de 5 milímetros. Lo voy a adelantar un poquito. Bueno, ahí estamos viendo el ovario, ¿no? En este caso, si no me equivoco, es el ovario, sí, es el ovario derecho. Y justamente en este ovario es donde encontramos el embarazo ectópico, ¿no? El diagnóstico ya lo teníamos previo a la cirugía, aquí solamente lo estamos confirmando y resolviendo. Entonces vamos a hacer la apertura del peritoneo que cubre el ovario, ¿no? Y vamos a llegar a explorar un momento y ver de qué manera, con una pinza Hook, con un electrobisturí monopolar, que es ese,
¿no? Que se le denomina Hook o Garfio, ¿no? Es lo mismo. Vamos a hacer la apertura para poder trabajar en el ovario. Bueno, de rato en rato muchas veces hay que limpiar la cámara, ¿no? Para tener una mejor visión. Voy a adelantar un poco para que la apertura del ovario. Ahí ya hemos hecho la apertura del ovario y estamos con un poco de líquido amniótico que siempre va a haber en el saco gestacional, ¿no? No siempre es posible obtenerlo completo, muchas veces se perfora, pero no hay problema, solamente hay que aspirarlo. La idea es sacar el saco gestacional completo dentro del ovario, ¿no? Ahí con el aspirador estamos aspirando el contenido. En este caso no había hemoperitoneo, entonces no hemos tenido necesidad de primero aspirar el hemoperitoneo, porque pues el embarazo no era todavía tan grande como para romper el ovario. En el ovario también, cuando llega a un determinado momento de crecimiento, pues lamentablemente se rompe y va a condicionar un neumoperitoneo. Voy a adelantar un poquito. Ahí vemos, están viendo, bueno, ahorita van a ver, ahí vemos que estamos extrayendo ya el saco gestacional del ovario. Si se dan cuenta, vamos a traccionar un poco, vamos a hacer un poco de hemostasia y lo vamos a traccionar para poder exteriorizarlo a través de uno de los puertos, ¿no? Muchas veces para obtener las muestras, por ejemplo en las trompas donde crece más todavía el embarazo ectópico antes de romperse, muchas veces necesitamos meter una bolsa de extracción. No se lo puede sacar directo. Entonces, una vez que sacamos la trompa, cuando hacemos salpingectomía, tenemos que colocar esa trompa en una bolsa y recién exteriorizarlo, como se hace en la vesícula, si alguna vez han visto una colecistectomía laparoscópica, ¿no? Pero muchas veces por el puerto de 10 milímetros es suficiente y pasa, ¿no? La trompa o los sacos gestacionales más pequeños. En este caso, si no me equivoco, lo hemos sacado directamente por uno de los trocars, ¿no? Por el trocar de 10 milímetros. O no recuerdo si hemos metido una bolsa, ahorita la vamos a ver. Esa es una pinza Maryland, ¿no? Es como una Kelly, pero de la paroscopía. La pinza con la que estamos agarrando el saco gestacional es una pinza Grasper, que se la podría comparar con una Coger de la cirugía abierta, ¿no? ¿Ve? Se está separando todo el saquito y ya tenemos el embarazo ectópico tubárico resuelto, ¿no? Lo único que vamos a hacer ahora es hacer hemostasia
y bueno, sacar ese embarazo. No me acuerdo si hemos metido una bolsa, ahorita lo vamos a ver. Y después vamos a revisar la hemostasia de la trompa, lavar un poco y termina la cirugía. Entonces, la primera opción, vuelvo a repetir, del tratamiento quirúrgico es la laparoscopía en el embarazo ectópico. ¿Cuál es el problema? El problema es que para hacer la laparoscopía hay que tener un entrenamiento, ¿no? Y experiencia. Lamentablemente, la gran mayoría de los ginecólogos no la tienen. Entonces van a ver que generalmente los embarazos ectópicos aquí en nuestro medio son cirugías abiertas, ¿no? Pocos ginecólogos en Cochabamba hacemos la laparoscopía. Voy a adelantar un poquito. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? Quería mostrarles ese video. Quería mostrarles otros también de lo que es más frecuente, de los tubáricos, ¿no? Pero desgraciadamente hemos tenido problemas del internet y ya no los he podido preparar. Pero si tienen alguna pregunta, en este momento las vamos a resolver sus dudas. Voy a revisar un poco el chat. A ver, en casos donde es difícil diagnosticar, ¿cómo se puede sospechar y proseguir? Pregunta AGC. Bueno, en casos de que es difícil diagnosticar, ¿cómo se puede sospechar? No es difícil hacer diagnóstico del embarazo ectópico. Primero tienes que pensar que puede ser un embarazo ectópico. Si tú tienes una fracción beta cuantitativa y le pides una ecografía y no encuentras un embarazo dentro del útero, lo primero que vas a pensar es que es un embarazo ectópico o es que se ha perdido ese embarazo, ¿no? Y a partir de ahí tienes que indagar. Ahora, dentro del día de la sintomatología del embarazo ectópico, encontrar una masa anexial que tenga amenorrea y que tenga sangrado, pues alta sospecha de que fuera un embarazo ectópico. Con los métodos de diagnóstico secundarios como la ecografía principalmente, no es difícil hacer un diagnóstico del embarazo ectópico. Peor si es complicado. Si es complicado, pues vas a tener signos de abdomen agudo, signos de hemoperitoneo, irritación peritoneal y pues tienes que hacer una laparotomía eh, para resolver esa situación, ¿no? Ahora, hay otra pregunta. Dice, ¿cuál sería el tratamiento en casos de embarazo ectópico cervical? En casos de embarazo ectópico cervical, el tratamiento es hacer una histerectomía. Parece muy radical, pero ese es el tratamiento. No puedo hacer otra cosa, hacer un legrado, hacer qué, no se puede. Si yo toco ese embarazo en el cuello del útero, haciendo un legrado, por ejemplo, de repente alguna vez se han equivocado y piensan que es un aborto o un aborto en curso, meten la legra o la aspiración, esa zona está muy vascularizada, vas a tener una hemorragia severa, igual vas a terminar haciendo una histerectomía. Entonces, el tratamiento en el embarazo ectópico cervical es la histerectomía. Milton Andrés dice, doctor, no entendí bien a qué se refiere con la zona discriminatoria. ¿Será que nos podría explicar de qué era eso? No sé en qué parte ha hablado eso. Doctor, la parte de Mm, la zona discriminatoria era con relación a la fracción beta. Usted nos dijo que había una... Eso no lo ya. entendí muy Eh, bien. Lo que pasa es en los embarazos normales, en los embarazos que están en el útero, la fracción beta cuantitativa se duplica cada día, ¿no? Y depende de las edades gestacionales, ¿no? A las 4 semanas de gestación tú tienes un valor de normalidad de fracción beta cuantitativa. A las 5 semanas otro, a las 6 semanas otro. Generalmente se duplican, ¿no? En el embarazo ectópico tubárico, si tú haces una fracción beta cuantitativa una hoy, otra mañana o en 48 horas, vas a ver que esa fracción beta no se duplica, aumenta un poco, pero
menos de 1000 unidades, por ejemplo, ¿no? Esa es la diferencia. Muchas gracias, doctor. Después, no, ¿de qué? En casos de los métodos diagnósticos invasivos, ¿hay alguna indicación específica para usar estos métodos? ¿Aumenta el riesgo de tener embarazos ectópicos complicados? Bueno, los métodos diagnósticos se hacen pues, cuando ya hay la patología, entonces no se va a complicar nada. Dentro de los invasivos que tenemos es la culdocentesis, o sea, meter una aguja en el fondo de saco en una paciente que tiene hemoperitoneo realmente tiene muy bajo riesgo, ¿no? Es una aguja de las jeringas normales que generalmente utilizamos con un alargador. Ponemos un espéculo, levantamos el cuello, pinzamos y aspiramos, obtenemos unos 5 o 10 cc de sangre, ya sabemos primero que hay hemoperitoneo, ¿no? Pones esa sangre o la dejas en la jeringa unos 10 minutos, esa sangre no coagula, ya tienes el diagnóstico sumado a todo el cuadro clínico que tienes, ¿no? O sea, no son situaciones solas o particulares, sino se tiene que sumar a todo el cuadro clínico. De repente lo más específico que nos necesita de otras cosas es la laparoscopía, pero nunca vas a pensar en una laparoscopía de inicio sin haberle hecho los métodos diagnósticos no invasivos, por ejemplo, ¿no? Si tú metes la cámara, obviamente vas a ver de forma directa qué está pasando ahí adentro y ya vas a tener tu diagnóstico. Pero riesgo mayores no hay. Después, ¿los anticonceptivos hormonales influyen para que se dé un embarazo ectópico? Buena pregunta. No deberían, ¿no? En teoría no influyen, salvo se tomen mal. Si no se toman como te dice tu médico, como está indicado tomar los diferentes métodos anticonceptivos, cada uno tiene sus formas de tomar, por cierto, ¿no? Sí puedes condicionar alteraciones hormonales que afectan la motilidad ciliar en la trompa. Sí, puede afectar si es que se toman mal, ¿no? Después, los anticonceptivos, Lu Ledesma dice, doctor, ¿qué signos y síntomas presenta un embarazo ectópico roto? En un embarazo ectópico roto, lo primero que, además de que previamente tenía un sangrado transvaginal, además de que ya tenía un dolor pélvico difuso, además de que al examen antes ya habías notado, si es que se examinaba antes a la paciente, una masa anexial, cuando se rompe el embarazo ectópico va a haber un dolor lancinante muy intenso. Y a partir de ahí empezamos con signos cardiovasculares. Va a haber taquicardia, va a empezar a haber hipotensión, va a haber signos de irritación peritoneal, ¿no? Bloomberg positivo, signos de irritación peritoneal, ¿no? Que ya te digo, se tienen que sumar al cuadro clínico que has investigado. No,